Continuamos con la diapositiva número 29 y hacemos mención directa de lo que significa la idiosincrasia. En el caso de la idiosincrasia hablamos de ciertas circunstancias que el paciente tenía respecto a un fármaco como parte de los efectos continuados de su patología. Y en el caso de la intolerancia hablamos de que un medicamento es poco aceptado por el cuerpo humano, así sea en mínimas dosis, y esto significa que produce un efecto farmacológico de respuesta exagerada. Aquí prácticamente incluimos a las famosas alergias que el paciente suele presentar con una mínima cantidad de un producto. Por ejemplo, si hay niños que de repente huelen el polen de una flor, este puede generar o despertar en ellos por su atopía fisiológica, que es un parámetro anormal, puede llegar a generar un broncoespasmo y puede generar incluso la parada respiratoria con un edema de glotis severo. Entonces, ¿esto cómo ocurrió? Simplemente por oler una flor, ¿no? Y lo mismo sucede con pacientes que con una pequeña cantidad de un medicamento pueden llegar a ser situaciones completamente desequilibrantes en su estado fisiológico y causar incluso hasta la muerte. Siguiente diapositiva. La succinilcolina es una droga bloqueante neuromuscular para provocar relajación, ¿no?, durante la anestesia. Y en algunos pacientes puede producir la parálisis prolongada. Entonces, es sabido que la anestesia en muchos casos es una especie de arma de doble filo. Cuando se utiliza succinilcolina como parte del protocolo, algunas personas, básicamente pacientes susceptibles con intolerancia, se pasan 2 o 3 gotas del medicamento, el paciente entra en un estado vegetal. Así de sencillo. Entonces, por eso mencionamos en la clase número 1 de que los parámetros farmacológicos en el caso de los anestésicos es muy pequeño, ¿no? Entre la dosis mínima y la dosis máxima, gotas, simplemente gotas, pueden llevar a la muerte a un paciente. Siguiente. Las interacciones medicamentosas hablan acerca de cuando simultáneamente administramos más de 2 fármacos o 3 fármacos. Particularmente muchos de los medicamentos que uno ha revisado en la literatura, y muchos de los medicamentos en los cuales en la visita médica los representantes traen, generan asociaciones un poquito que sirven para poder reparar y para poder reflexionar. Por ejemplo, antibióticos como mucolíticos, analgésicos que básicamente generan una sinergia, que significa una repotenciación, o también antihistamínicos con corticoides. En la medida del caso hay algunas combinaciones que se pueden utilizar y otras no. ¿Por qué? Porque aquí entra a tallar lo que significa las interacciones medicamentosas. Entonces, al suministrar 2 principios activos, a veces uno genera potenciación de los efectos secundarios del otro. Muchas veces también se bloquean ambos medicamentos. Y un ejemplo claro de esto último es, por ejemplo, en el caso de las mujeres cuando tienen un problema micótico, una pequeña lesión por algún tipo de honguito en los pies, en las manos, en las uñas, y están tomando píldoras para el cuidado de la natalidad. Entonces, cuando las mujeres toman anticonceptivos orales y utilizan fluconazol para poder tratar una patología dérmica, ambos productos se neutralizan y no hay tratamiento para la micosis y más bien la mujer puede quedar desprotegida y salir gestando. Entonces los antimicóticos generan un bloqueo de la acción de los anticonceptivos. Siguiente diapositiva. ¿No? Y por último tenemos la hipersensibilidad, que es la atopía o la alergia, ¿no? Es la respuesta anormal a un medicamento, ¿no?, debido a un mecanismo mediado por nuestro sistema inmunológico. Aquí obviamente vemos el fenómeno de reacción antígeno-alergeno. Entonces cualquier sustancia que ingrese al cuerpo, ¿no?, puede generar este tipo de reacción. Siguiente diapositiva. Y uno de los puntos más álgidos es la anafilaxia, donde la persona puede tener todo un problema de tipo reacción antígeno-anticuerpo, donde la persona se vuelve realmente intolerante frente a cualquier circunstancia. En este tema hacemos mención o incluimos las picaduras de insectos que puede llegar a matar a una persona. Mientras que la picadura de un insecto o un mosquito
en algunos nos genera un pequeño eritema o un pequeño prurito, esa picadura de insecto puede generar en otras personas la muerte, ¿no? Siguiente diapositiva. Y dentro de la anafilaxia tenemos varios síntomas, ¿no? Desde los más sencillos, como por ejemplo la tos, ¿no? Y el tema de la ansiedad. En otras personas pueden haber cosas aberrantes como el dolor tipo cólico abdominal, la dificultad respiratoria, los mareos, la palpitación, los sibilantes y los problemas de la mala articulación en el lenguaje, o sea, las disartrias, ¿no? Otros vienen a ser, por ejemplo, los signos de la anafilaxia, como vienen a ser los abones, que vienen a ser las famosas ronchas, que es parte del enrojecimiento que tiene la piel y el prurito que genera esto, ¿no? Además, la taquicardia, el pulso rápido e incluso la cianosis, ¿no? Y situaciones que pueden llegar a generar la muerte, como el shock, las arritmias e incluso las apneas, ¿no? Y en algunos casos, cuando el angioedema se hace presente, este se manifiesta a través del secuestro de líquido en los labios, en la lengua, en la laringe y a nivel de los párpados. Bien, estudiantes, hemos llegado a la sesión número 2. ¿No? Mi nombre es Paul Neira y acompáñame a revisar las sesiones continuadas de farmacología.